Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, la esperanza, la entrega, el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. Y quien les habla, el profesor Raúl Morris, con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Recuerden que este domingo, todos los domingos, en el mercado de Rincón está también el mercado natural, pero este es de Rincón, frente a la alcaldía de Rincón, en la placita, allí frente de la alcaldía. Hacemos el intento de seguir comentando estos mercados, el de la Roosevelt, que es el primero, el tercero y el quinto sábado, allá en la placita Roosevelt, precisamente porque entendemos que son parte de la solución para la situación económica. Son tangibles, eso significa que son reales, que se pueden tocar. No estamos hablando de sueños, estamos hablando de una realidad que está ocurriendo precisamente en este momento en nuestro país, una realidad económica a la cual admiramos a esos agricultores que están sembrando la tierra. Y ahí es que está la solución, porque tenemos que comer. Lo único que no podemos hacer es dejar de comer. Bueno, no podemos dejar de respirar tampoco. Pero lo que voy es que importamos toda esta comida cuando podemos auspiciar los agricultores locales, los de aquí, los que están, lo que le llega la comida más fresca no puede ser, porque precisamente la cosechan en esa mañana o el día antes y la llevan a los mercados y usted puede disfrutar de la mejor agricultura del país en los mercados naturales de todo el país. Entiendo que hay 14, pueden haber más ahora, porque yo he estado mencionando eso hace ya algunos meses. Pueden haber más, sé que se están gestando algunos conceptos, algunas ideas. El tema de hoy es un tema que me parece que todos estamos discutiendo. Se está hablando muchísimo de la violencia, precisamente esto de la violencia y la violencia y la violencia se ha estado discutiendo durante las últimas semanas. Hemos estado observando una violencia precisamente en estos últimos años. Yo voy a ir más allá de estas últimas semanas, ¿no? Con lo que ha ocurrido en las escuelas, con los tiroteos de los niños, o con los tiroteos de las personas afuera, con los niños en la escuela. Adicional a eso, la mordida de la maestra contra el niño autista y otros elementos, ¿no?, de violencia, lo que estamos viendo, los asesinatos en las calles y cómo todo esto está conectado, interconectado, ¿no?, con el elemento ambiente, el elemento social, el elemento comunitario. Y cuando siempre discutimos los temas, aquí se discuten desde el punto de vista de trabajo social. Quien les habla es un trabajador social. Este programa Radio Bemba es precisamente de trabajadores sociales, donde discutimos los temas. Porque los temas se discuten en los medios de comunicación desde el punto de vista o del abogado, del político o de fulanito de tal, ¿no? Pero el trabajador social, que es un experto en comportamiento humano, y en el caso de este programa, hacemos nuestra aportación con la intención de hacerles llegar a ustedes la mejor información, pero desde un punto de vista del trabajo social. No pretendo, y ninguno de los trabajadores sociales que participamos en este proyecto, no pretendemos ser neutrales porque tenemos una visión particular, pero sí tenemos la intención de hacerle llegar a usted otra visión, otra alternativa, otra opción de cómo ver lo que está ocurriendo. Y un experto en comportamiento humano, un científico social, cuyo entrenamiento, cuyo conocimiento, cuya academia, ¿no?,
está estructurado en cuanto a esto del trabajo social. El trabajo social se enfoca en esas relaciones entre la comunidad y el individuo, la iglesia, el individuo, la escuela, el individuo, cómo nosotros en la familia interactuamos unos con los otros. Eso es un trabajador social, ¿no? Porque cuando hablamos de los trabajadores sociales, ese es precisamente su peritaje. Quiero definir la violencia y empezar con esa definición. Tengo que hacer un paréntesis antes de entrar en eso, antes que se me olvide. Me es muy simpático esta discusión que se ha gestado en los medios de comunicación a nivel nacional, a nivel de este país, que a veces lo que escuchamos en la prensa es increíble porque vemos que se dan cuenta de cosas muy atrasadas, ¿no? Y vemos que en la discusión intentan mantenerla dentro de la burbuja mediática y no hacer las conexiones con lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y claro está, cuando analizan las cosas, y esa es mi perspectiva, la analizan desde el punto de vista del evento micro y no el macro. Y por eso es que empezamos en este programa. Cuando hablamos de violencia, pues hablamos con definiciones para que todo el mundo parta de la premisa y entienda de dónde estamos discutiendo. Esta discusión que se ha gestado en los medios de comunicación de que si Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, está loco o no, a mí me parece, primero, totalmente ridícula. Yo creo que ninguno de los medios de comunicación, un sinnúmero de diferentes individuos que han llevado a la prensa para hablar sobre si este señor es o no un loco, ¿no? Yo lo encuentro interesante porque me acuerdo a Noam Chomsky, que es un profesor de MIT, ¿no? Que él plantea que hay un libreto establecido para definir, ¿no?, esto de la crisis, ¿no? Y lo que ocurre cuando tratan de quitarle la fuerza a la discusión de un individuo. Primero tratan de ridiculizarlo y después tratan de marginarlo y después intentan hacer precisamente esto de cuestionar si está loco o no, y eventualmente para descartar, ¿no?, las posibles aportaciones que pudiera hacer, ¿no?, ya sea un movimiento social o ya sea un individuo. Nosotros en este programa definitivamente tenemos una perspectiva y una visión totalmente diferente a lo que pudiera plantear este señor Donald Trump. Si entendemos, sin embargo, que lo que ocurrió en los Estados Unidos no debe ser sorpresa para nadie, porque la mayoría, y es nuestra experiencia, de las personas en Estados Unidos piensan como Donald Trump. Yo creo que este señor ganó precisamente porque la mayoría, esa mayoría silenciosa, ¿no? ¿Se acuerdan de ese discurso, ¿no?, en Puerto Rico? Pues esa mayoría silenciosa precisamente actúa y piensa y vive el discurso de este señor. Hace poco estuve en uno de los mercados y estaba hablando con este señor norteamericano y yo, en serio, pero bromeando, le dije, mire, ¿y esto qué ocurrió en los Estados Unidos con esta elección de Donald Trump y haber ganado la elección? Y él dijo, sí, yo voté por él. Y yo como que, ok, yo voté por él, pero con una firmeza. Y sí, yo voté por él y lo que él está diciendo y lo que él está haciendo, yo creo precisamente en el discurso que él estaba planteando. Y creemos en la frontera, en controlar la frontera, y creemos en la perspectiva en contra de lo que es la discusión de género, etcétera. Obviamente, en este programa, como trabajadores sociales, nosotros para nada podemos ver el mundo tan sencillo, ¿no? Sabemos que la complejidad es lo que nos da riqueza, lo que nos da sabrosura, lo que nos da sandungueo, ¿no? Lo lindo, lo precioso es la diversidad, ¿no? Y el respeto entre las diferentes personas de diferentes visiones, de diferentes culturas. Nuestra experiencia con la comunidad LGBT ha sido que hemos sido parte de las luchas por años
hemos sido parte de las luchas. Y aquí este programa se ha entrevistado y cada vez que hay una lucha estamos presentes porque entendemos la vitalidad y la importancia de su aportación a nuestra sociedad como colectivo. Y ni hablar de la cuestión racial, porque quien les habla es un hombre negro y se entiende como tal, ¿no? Y se percibe y se proyecta, y estoy claro que cuando estoy en el salón estoy siendo modelo para muchos de mis estudiantes que se parecen a mí, ¿no? Lo mismo como cuando hablamos, por ejemplo, de la mujer. Wow, con respeto, con integridad. Soy de una familia matriarcal, ¿no? Las mujeres de mi familia son mujeres firmes, enteras, ¿no? Y complejas y con los ojos cerrados me dejo de llevar, ¿no? Porque sé que viven, ¿no? Lo que dicen y a honra, ¿no? Las héroes para mí son mi madre, mi abuela, que falleció ya hace unos años atrás. Tengo unas hermanas espectaculares y una pareja increíble también, ¿no? O sea, que estamos bien claros en cuanto a eso. Y la visión de este señor con los musulmanes, ¿no? Que también para mí es totalmente asqueante. Sabemos que pueden haber 3 o 4 locos como los hay dentro de los religiosos católicos, dentro de los religiosos hindú, dentro de los religiosos musulmanes, claro está, y dentro de los religiosos inclusive hebreos, judíos, ¿no? Hay locos en todas partes, ¿no? Y no tiene que ver con la religión, tiene que ver con ese individuo en ese momento particular, con una locura, con un diagnóstico. Esos sí tienen unos diagnósticos. Y cuando hablamos de la creación de esos grupos, digo la creación porque sabemos que son consecuencias de algunos intereses económicos que pretenden echarle gasolina al fuego precisamente para en los ríos revueltos, no, y eso es ganancia de pescadores, no, precisamente cuando ellos están peleándose entre ellos mismos y están tirando esto por aquí y por allá y lo que ocurre aquí y allá, pues precisamente ahí es que rodamos la frontera y ahí es que robamos el petróleo, ahí es que robamos los diamantes. Y observen lo que ha ocurrido con el continente más rico del planeta, o sea, que estamos hablando. En África se ha gestado esa constante violencia entre los Tutsi y los diferentes, los Zulu y los diferentes grupos, ¿no? Para mantener las tribus peleándose entre sí mientras le roban los diamantes, el oro, el petróleo, etcétera. Eso lo sabemos porque es parte de la historia de la humanidad. Estamos hablando de una historia y una trayectoria milenaria, ¿no? Pero eso no implica, no significa que ningún grupo es más violento que el otro, y eso es un hecho precisamente porque de haber inventado el álgebra y las ciencias y la astrología y la astronomía, y estamos hablando de culturas milenarias, ¿no? Que han hecho una aportación significativa a todos los que actualmente estamos en este planeta. Pensar que este señor está loco, oye, está muy mal, y tratar de usar ese libreto para descalificar lo que él está haciendo me parece hasta injusto con el discurso que él ha estado planteando desde hace varios años, y más bien estar claro de que de quienes estamos hablando es precisamente de el colectivo norteamericano, la gran mayoría de los norteamericanos que piensan como este señor, que para ellos no es sorprendente lo que está ocurriendo y le están aplaudiendo cada uno. ¿Y dónde están? Jennifer González allá, y el discurso de vamos a llevar los puertorriqueños porque la estadidad, y todo ese discurso de embuste, ¿no? De mentira que por años han estado gestando, ¿no? Interesante, no se dejen coger hoy tenemos el discurso bien concentrado porque el tiempo no nos va a dar, sé que vamos a tener que hacer un segundo programa. Entonces, regresando, adicional a eso, quiero felicitar a Antonio Martorell, el doctor Antonio Martorell, por el discurso que se dio en la universidad, la RUM, el recinto universitario de Mayagüez, durante estos últimos días. Creo que fue el domingo que lo vi. Impresionante, conmovedor, precioso a los estudiantes, a los nuevos, a los graduandos, ¿no? de este grupo inmenso
de nuevos profesionales que tendremos a nuestra disposición como parte de nuestra haz, ¿no? De lo que nosotros poseemos como país, ¿no? De lo que nosotros tenemos en nuestra manga, ¿no? De todos estos maravillosos profesionales que tenemos. Eso es parte de nuestra riqueza puertorriqueña, que siempre mencionamos como lo que viene siendo la infraestructura, lo que viene siendo nuestra cultura, lo que viene siendo nuestro ambiente, el ecosistema, nuestra isla, la belleza, ¿no? El inventario es importante hacerlo continuamente y recordarles a ustedes que estamos en un momento espectacular de la isla, estamos en un momento espectacular de nuestra nacionalidad, que estamos en un momento espectacular de nuestra puertorriqueñez, ¿no? Y que tenemos que ver lo positivo de lo que está pasando, porque precisamente tenemos muchísimo por lo cual estar bien orgullosos como puertorriqueños. Lo de la violencia es importante que lo discutamos, porque yo tengo unas teorías que hemos estado como que planteando en diferentes discursos, en diferentes tertulias, precisamente tratando de explicar lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, y si es una manifestación mediática, o sea, si es una exageración mediática o es un síntoma, porque percibimos y entendemos la violencia como un síntoma de males sociales. No es que es necesariamente o exclusivamente un mal social, sino que es un síntoma, una reacción a unas situaciones particulares. Y voy a empezar con su definición. La violencia es un tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones de forma deliberada, aprendida o imitada. Provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave físico, sexual, verbal, psicológico a un individuo o colectividad. Y cuando yo escucho esa definición, o esa es parte de la definición, cuando yo escucho parte de esa definición, a mí la imagen que me llega es la cuestión de guerra, ¿no? Y sabemos que eso es una de las manifestaciones deliberada y que se manifiesta con o sin justificación, y en los últimos 25 o 30 años, ¿no? de lo que ha sido las guerras en Estados Unidos, en las cuales puertorriqueños participan, ¿no? Los héroes de otra patria, como sabemos escuchar. Si se nos ocurre pensar que están justificadas y cómo esa violencia puede eventualmente generar otra violencia, pero a un individuo o a una colectividad los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. Puede producirse a través de acciones o lenguajes, pero también de silencios o inacciones. Increíble. A mí, cuando ahí partimos de esa premisa, cuando ahí partimos de esa definición, que por ejemplo es una definición de Wikipedia, ¿no? Que tenemos, y que a mí me parece muy... Porque se está hablando mucho de violencia, y se está hablando mucho de violencia de lo que... hablando y discutiendo y explicando lo que recientemente vimos, como mencioné ahorita, lo que se habla de la maestra en el salón de clase con este niño autista, lo que se vio en el salón de Kindle con estos niños, ¿no? El terror de la situación, con la gente tirando balas afuera y ellos allá celebrando, mientras los niños aterrorizados, ¿no? En el salón de clase, ¿no? Yo tengo dos teorías que quería plantearle a ustedes, y tengo una pequeña grabación porque justamente esta semana se presentó el señor gobernador Rosselló, hablando sobre un proyecto o una estrategia de mano dura, ¿no? Y hablando sobre, o hasta cierto punto, amenazando a los que están violentando y están creando crimen y están creando inestabilidad en las calles, y los que están asesinando, ¿no?
Y el discurso me sonó muchísimo y muy parecido a lo que en un momento planteó su padre, llamado el proyecto de la mano dura. Y recordemos, eso no hace tanto tiempo, como en los residenciales públicos se empezaron a establecer pequeños cuarteles, ¿no? Y allí ponían policías o pusieron policías y entonces ahí empezó lo de las cámaras y toda esa dinámica que eventualmente se cayó, ¿verdad? Porque ese no es el problema, no es el problema y definitivamente no es en los residenciales públicos donde se manifiesta la violencia exclusivamente de nuestro país. Y me parece importantísimo que se entienda que hay una correlación, y esto sí se ha comprobado y requete comprobado científicamente, no solamente en Puerto Rico, pero a nivel mundial, que la economía, o sea, las dificultades económicas o el discurso de las dificultades económicas, que no es lo mismo, ¿no? Las dificultades económicas o el discurso de las dificultades económicas tienen un efecto en la sociedad. Ese es un hecho, ¿no? Cuando tú hablas de que la economía está mala, de que la economía está mala, de que la economía está mala, hasta cierto punto empieza a crear una inseguridad en la sociedad, en la comunidad. Y estaba compartiendo con unos compañeros profesores y estuvimos hablando sobre cómo en la televisión y en la prensa hay un constante habladuría, ¿no? de esto de la violencia, ¿no? Y cómo la violencia y adicional a eso, y cómo las cosas están malas y las cosas están bien malas y en este país las cosas están malas. Y como eso definitivamente sabemos, y como ya mencioné, científicamente está requete comprobado que la economía o el discurso de que la economía está mala tiene un efecto directo. Esa es una de las principales propuestas que estaremos discutiendo y que estamos discutiendo, planteando, explicando precisamente esto que está ocurriendo en la violencia. Nosotros entendemos que la discusión de que las cosas están malas durante los últimos 2 años, año y medio, tiene unas consecuencias particulares y dentro de las consecuencias particulares es esto llamado la violencia, porque es un síntoma precisamente de ese discurso, de ese constante, de esa programación continua que tanto se discute en los medios de comunicación. Y no es decir que no se debe hablar de lo que está ocurriendo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tiene que haber un equilibrio, porque si estamos hablando de que eso está ocurriendo, hay muchísimas razones, o hay muchísimas teorías, o hay muchísimas justificaciones, entre comillas, ¿no? Para explicar estas cosas, ¿no? El problema de la sociedad, el problema de la violencia, el problema de nuestras comunidades tienen nombre y apellido, y estamos hablando de precisamente ese discurso de la economía. Entendemos nosotros que es precisamente uno de los que crea, de los que construye esa inestabilidad en estos individuos, ¿no? Le añadimos a eso el constante discurso en los medios de comunicación y no hay un balance necesariamente, porque esas noticias, esas primeras 4 o 5 noticias en los medios de comunicación, ya sea prensa o en esos medios de comunicación televisivos, que a mí siempre me ha sorprendido cómo es posible que 3 canales o 5 canales o 10 canales estén transmitiendo la misma noticia con tantas posibles opciones de noticias que se llaman y se discuten y se plantean, y que ese día hay un formato que vamos a discutir, que vamos a plantear, ese va a ser la noticia del día y todo el mundo va a repetir lo mismo. No es posible que en el país solamente haya una noticia y que esa sea la noticia más importante. No, a mí no me parece eso. Y me parece un poquito sospechoso que no haya una variedad de temas y que el formato sea idéntico para toda la prensa. Porque los medios de comunicación, yo entiendo que pueden haber opciones adicionales a esas primeras 3 noticias que están en toda la prensa. En algún momento me parecía
que Noticel, que es un medio periodístico digital, empezó con precisamente dar noticias que no estaban dentro de los dos principales periódicos y también los dos principales periódicos digitales, que era lo mismo, ¿no? Y eventualmente y poquito a poquito se ha convertido, ¿no?, en un repetidor de las mismas noticias que publican los otros. ¿Para qué leerlos? O sea, yo prácticamente me tengo que obligar a leerlos para mantener algún tipo de información local, porque no es la única que uso. Como siempre he mencionado, aquí leemos periódicos nacionales, o sea, los que están en Puerto Rico, leemos periódicos nacionales en Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá, leemos periódicos en México, leemos periódicos de Cuba, Granma, leemos El País en España, porque tenemos que tener una perspectiva global. Ya ningún problema es exclusivamente local. Ya lo que ocurre en mi país no es exclusivamente o es consecuencia de lo que ocurre en mi país. Y eso tiene, si lo entendemos, no es exclusivamente, o sea, la gasolina aquí sube por lo que ocurre afuera, los precios aquí suben por lo que ocurre afuera. Aquí la situación económica que se afecta positiva o negativamente por lo que ocurre en Estados Unidos y en otros países del mundo, y más lección de lo que ha ocurrido en los últimos meses o años en Puerto Rico, donde siempre se hablaba de que nosotros somos mantenidos y que las ayudas y las ayudas y las ayudas y las ayudas, y esos 1.3 millones que sabemos que están recibiendo algún tipo de ayuda, ¿no? Sí, ok, pero ese no es la única ayuda, y el puertorriqueño, y somos 900,000 lo que somos la fuerza laboral de este país, y que sí estamos generando, y que sí tenemos esos graduandos que están saliendo de las universidades, que son nuestro caudal, ¿no? Nuestro conocimiento y nuestro futuro está en buenas manos, ¿no? Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Hay una segunda teoría que yo quería plantear en el programa, y lo poco que me queda del programa, precisamente. El segundo, esta va a ser, me parece, el primer segmento de un programa de 2, porque ya se me está acabando el tiempo. Tendremos el segundo segmento donde discutiremos la otra y la segunda teoría precisamente sobre la violencia. Agradecemos su audiencia. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba. Bendición y cuídense mucho. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter. Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.